Vamos a hablar ahora del siguiente tema que es la coccidiosis bovina. En realidad, ya vimos el ciclo evolutivo, vimos el tema de coccidiosis aviar y ahora la parte complementaria que viene a ser el tema de coccidiosis bovina, que es una enfermedad bastante frecuente también aquí en nuestro medio, sobre todo eh, no solamente bovina, sino también en ovinos y en caprinos, que son prácticamente, comparten la misma sintomatología. Obviamente que no comparten los mismos géneros y especies, porque vamos a ver que hay una gran cantidad de ellos, pero en realidad el manejo de la enfermedad es muy parecido para estos tres tipos de rumiantes, ¿no? Bovinos, ovinos y caprinos. Vamos a iniciar haciendo la definición de la enfermedad, eh, lo mismo que hicimos en el caso de las aves, donde es prácticamente lo mismo, es producida por ese protozoario que se llama Himeria y esta enfermedad básicamente afecta en forma aguda a los animales jóvenes. Eso es importante tenerlo claro, que la forma aguda principalmente está en animales jóvenes, ya que los adultos normalmente poseen inmunidad, presentándose en ellos en forma crónica. A ver, aclaremos bien esto. Normalmente en bovinos vamos a hablar que los animales susceptibles son los menores de un año, o sea, hasta un año de edad, y en ovinos y caprinos normalmente hasta los 6 meses. Entonces, de ahí los animales mayores, ya de un año para arriba, en realidad de 1 a 2 años todavía tienen alguna cierta susceptibilidad, igual que los caprinos y ovinos de los 6 meses a un año, pero de ahí para arriba ya es muy raro que se presente la enfermedad. Se presentan muy de vez en cuando casos clínicos en animales adultos. Normalmente ellos manifiestan la forma crónica. Entonces, básicamente son animales jóvenes los que desarrollan la enfermedad en forma aguda. ¿Cómo se la conoce? En el campo prácticamente casi nadie la conoce como coccidiosis. Le llaman disentería roja, disentería hemorrágica, chojo preto, que le llaman los brasileros, y nosotros le llamamos curso negro. Tanto Bolivia, Argentina, Uruguay y Paraguay utilizamos la misma terminología en esta enfermedad, que en el campo la gente normalmente la conoce como curso negro. Esto viene de que al animal que está con diarrea, en el campo se dice que está con curso o está cursiento. Entonces, como esta diarrea es hemorrágica, es sanguinolenta, por eso le llaman curso negro. En el campo nadie sabe que se llame coccidiosis, pero ustedes preguntan por el curso negro y todo el mundo seguramente que la conoce. La etiología son géneros de Himeria, tenemos la bovis, suernia, elipsoidales, auburnensis en bovinos. Lo mismo va a pasar en bueno, hay otras más, son muchas en realidad. Lo mismo va a pasar en caprinas, son varias especies. En realidad no es tan, tan importante la especie, ¿no? Lo importante es que todas son eimerias, ¿no? Que la coccidiosis es producida por el género Eimeria, ¿no? Algunas son casi innombrables, ¿no? Eh, las otras, en ovinos, también tiene varias especies, creo que algo más de 10, ¿no? Son muchas las especies, pero en realidad la enfermedad prácticamente viene a ser la misma. La enfermedad es prácticamente la misma. Y su ciclo biológico que ya lo describimos, recordemos la etapa externa, la fase exógena que es la esporogonia, y dentro venía la asexual que era la esquizogónica y la sexual la gametogónica. Entonces, esto ya lo habíamos descrito previamente, todo lo que es el ciclo que ya habíamos visto. Ahí vemos los famosos esquizontes, los esporozoitos. Bueno, vamos a llegar a lo que nos interesa en realidad en este caso, vienen a ser los factores predisponentes. Uno de los principales es la edad. Lo más susceptible, dijimos, son los animales jóvenes, el sistema de explotación que reúna condiciones. ¿Cuáles sistemas son los que más condiciones reúnen? Donde hay animales hacinados, o sea, la crianza artificial en terneros, seguramente ustedes han visto de repente en el Prado, ¿no? Están en una estaquita ahí, esa es una de las medidas que se hace, donde también de alguna manera ayuda a controlar la transmisión de esta enfermedad y de otras más, no solamente es por esta. ¿Y por qué es importante el tema de la estaca? Porque el animal no se va a lamer,
Los terneros, después de que le dan su leche en su balde, normalmente ellos tienden a lamerse unos a otros y ahí es que se transmiten esta enfermedad, porque están echados en el suelo y en el suelo hay muchos oquistes esporulados, recordemos en el ciclo de los oquistes esporulados, hay muchos oquistes esporulados en el suelo y esos oquistes están en el pelo y si otro ternero viene y lo lame, obviamente se va a infectar porque la infectación es por vía oral. Los feedlot, que los sistemas de confinamiento donde hay muchos animales, se forma mucho barro, están en un ambiente, están aproximadamente en 20 a 25 metros cuadrados por animal, entonces es demasiado hacinamiento, esas son las dos principales causas. Y obviamente los otros factores de estrés, como que el destete, ¿no? Es estresante para los animales, esos cambios de alimentación, superpoblación, que haya muchos animales en un espacio reducido, condiciones climáticas adversas, mucha humedad. Santa Cruz es un clima ideal para esto. Tiene buena humedad, siempre tiene más del 60%, temperatura arriba de 24. Factores como transporte, ¿no? Que también el transporte estresa a los animales, pero en las condiciones climáticas adversas sí es una de las principales, ¿no? Pero no solamente es el clima, sino el ambiente en el que se desenvuelve. Puede ser que sea una zona lluviosa, pero que yo tenga los terneros en un corral que sea techado, que tenga buen drenaje, que no se acumule el barro. Eso sí, te ayuda a proteger, pero si tengo donde ese corral no tiene drenaje o no tiene piso y es todo un barro y ahí están los animales, obviamente que son los factores que van a predisponer para el desarrollo de la enfermedad. No se olviden siempre, el oquiste que sale para esporular necesita dos cosas, humedad y temperatura. Eh, Como hablábamos esto del ambiente, la humedad alta es fundamental para que vivan los oquistes, el hacinamiento, acumulación de heces, corrales que no se limpian, que no se saca la bosta mezclada con barro, eh, que le dan alimento en el piso, a veces en el suelo, entonces los animales comen alimento contaminado con estos oquistes o cualquier otro, larvas de parásitos, lo que sea, la falta de ventilación, ¿no? Que no seque, a veces también el techo muy bajito, no entra el sol, no seca, siempre está húmedo ese piso, eso le favorece al parásito. Bueno, el tamaño del rebaño cuando son muchos animales juntos. Entonces, todas esas características del ambiente son las fundamentales para que sobrevivan estos parásitos. Lo mismo que para en aves, ¿no? Hablábamos de la cama húmeda, todo lo mismo. Aquí el piso húmedo, barro, humedad, es lo fundamental. Ese ambiente, pues, ¿no? Donde hay mucho hacinamiento de animales, eh, llueve, por eso en zonas muy lluviosas, pues los corrales de los ovinos, sobre todo en ovinos y en caprinos, se recomienda hacerlo en una parrilla los animales para que ahí duerman y no estén en el piso. Aparte de los problemas de pata que pueden tener por la humedad, aparte está esta enfermedad que es bastante grave, ¿no? Ya, esta imagen quería mostrarles. Este es el ambiente clásico, ¿no? Se ven terneros, en caprinos, en ovinos, un piso totalmente con barro, lleno de materia fecal y mezclada. Aquí obviamente viven a placer los oquistes, no se van a morir nunca acá, ¿no? Por la humedad y estos pobres animales aparte van a sufrir, ¿no? Durmiendo ahí en el barro y lo más grave, ya sean ovinos, sean terneros, se van a echar aquí en este barro y sobre todo en los terneros, recuerdo que les dije, ¿no? Al echarse ellos se infectan el pelo y cuando toman su leche en balde, si están libres, después ellos se lamen y obviamente de esa manera es la principal en que se transmite. Bueno, de acá también, de este barro, después puede ir los animales también cuando se echan acá en este barro, después van y se echan en el pasto, y cuando se echan en el pasto, pues dejan oquistes en el pasto, después viene el animal pastoreo, o sea, hay muchas formas de cómo ellos se van transmitiendo, ¿no? Y por eso cuando hay una infectación con uno o dos que aparezcan infectados, pues como son millones de oquistes que eliminan, dentro de poco el ambiente se contamina y terminan infectándose una gran cantidad de individuos. El curso de la enfermedad, hay dos formas, la aguda, que se da básicamente en terneros, en cabritos, en corderitos jóvenes, en terneros de 3 a 6 meses, en cabritos de 7 días a 3 semanas, ¿no? En corderos también de unas 3 semanas, terneros desde las 3 semanas, porque generalmente la incubación también es aproximadamente una semana. Y esto se da por la ingestión de gran cantidad de oquiste, ¿no? Que están en el ambiente
Pues, ¿por qué a las 3 semanas? Porque a veces 2, 3 semanas ellos comienzan también a comer, ¿no? Y entonces, ahí ya van ingiriendo por vía oral, porque las primeras 2 semanas, 2, 3 generalmente es puro leche, pero después ellos comienzan a ir queriendo comer de a poquito y ahí es que se comienzan a infectar, pues, ¿no? La forma crónica es menos frecuente, aparece muy raro y generalmente se da en animales adultos que a veces puede ser hasta sintomático o alguna diarrea muy leve que pasa desapercibida, mientras que en los animales jóvenes obviamente la enfermedad aguda es muy, muy, muy grave con síntomas donde normalmente termina con la muerte del animal. Es muy raro que un animal se sane por inmunidad propia o por defensa propia, generalmente requieren de un tratamiento y si no llegan a morir los animales. Eh, Esos quistes, cómo ingresan, dijimos en el forraje, ya explicamos cómo, en el pasto, en el alimento, a veces que le echan en zonas contaminadas. Para mí una de las más importantes en lechería, el amido del pelaje, ¿no? Que explicábamos en los terneros, el agua, todo eso vía oral, ¿no? De cómo contaminan los oquistes el suelo. Estos ya lo explicamos, ellos colonizan el epitelio intestinal, van llegando a la lámina propia, llegan hasta la submucosa y todo se produce una destrucción masiva del epitelio con los equisontes. Recuerden, equisonte 1, equisonte 2, equisonte 3, esos son los que iban haciendo la destrucción del epitelio. Y al final producen una pérdida de sangre y por eso que el cuadro clínico se caracteriza por diarrea, ¿no? Una enteritis, que obviamente va a producir una enteritis y una hemorragia, ¿no? Y esa enteritis con hemorragia que va a producir una diarrea sanguinolenta. Entonces tengámoslo claro, ¿no? Enteritis con hemorragia y la consecuencia es diarrea sanguinolenta, ¿no? De alguna manera es parte del ciclo evolutivo del parásito, ¿no? Y bueno, se eliminan al medio ambiente por la materia fecal. Bueno, el principal síntoma ya dijimos, una diarrea, que ya hablamos también en aves de que la diarrea, dependiendo de la cantidad de infectación que haya, bueno, va yendo desde oscuras hasta hemorrágica, dijimos, las clasificamos en cuatro, en mucosa, mucosanguinolenta, sanguinolenta y hemorrágica, ¿no? Los cuatro tipos de diarrea. Mientras más destrucción haya, pasa desde mucosa hasta hemorragia, ¿no? Siempre tienen esas tiras de muco, por eso siempre se menciona lo de mucosa. Bueno, va cambiando de color desde un color verdoso hasta que termina prácticamente de un color negruzco, ¿no? Y bueno, el recuento de oquistes programo, que es la forma de cómo se miden los parásitos, se cuentan los quistes en la materia fecal, así como se cuentan en los huevos de los helmintos. El método es el mismo, con el método de McMaster, y obviamente aumenta una gran cantidad de estos oquistes a nivel de, de la materia fecal, ¿no? Dice, el daño intestinal, los síntomas clínicos pueden predecer la salida del oquiste en materia fecal. Eso es lo grave, de que cuando vamos a encontrar oquistes la materia fecal, ya adentro ha habido una gran destrucción. Cuando comienza la hemorragia, también ya ha habido una gran destrucción. En realidad, los síntomas aparecen cuando ya prácticamente adentro hay un daño muy, muy grave. Y es por eso que esta enfermedad es muy aguda, es muy mortal y cuesta mucho curarlos, ¿no? Bueno, aquí están los síntomas. Decaimiento, obviamente, hay fiebre, emaciación, que es enflaquecimiento, anorexia, no tienen apetito, se deshidratan, ¿por qué? Por la diarrea que es tan fuerte, pierden peso, el prolapso rectal por los pujos, como el animal tiene una enteritis y sigue ese peristaltismo acelerado, pero ya no tiene que botar, entonces el animal siente la sensación de defecar, pero como uno defeca, él sigue pujando, ¿no? No es como nosotros, digamos que si no podemos, sabemos controlar ese tema, pero los animales no, entonces el animal sigue pujando y ahí puede tener inclusive prolapso rectal. Bueno, la debilidad progresiva y viene la muerte por deshidratación, ¿no? La deshidratación con la pérdida de electrolitos y a esto súmenle además la anemia, ¿no? Entonces, pero básicamente mueren por deshidratación. Entonces, es fundamental el tema de la hidratación, que es un tema que a veces se nos pasa, ¿no? Bueno, los oquistes programo disminuye rápidamente porque recordemos que primero, ¿por qué disminuye? Porque ya hicieron la fase esquizogónica y cuando van a la gametogónica se acaba la fabricación, ¿no? Y de ahí lo que tiene que hacer ya es salir todo para afuera y van saliendo y después disminuye la carga, ¿no? Acá tenemos una clásica, una abeja, ¿no? Recién parida pero flaca, una condición corporal muy, muy triste, muy mala, ¿no? Que una oveja
una oveja debe parir en muy buena condición corporal. Esta vez este ovejito no tiene más de una semana, bueno, está parido flaca, entonces su futuro está muy incierto, ¿no? Y al parecer está con una coccidiosis, se ve aquí la parte de los corvejones que están impregnados con materia fecal, ¿no? Bueno, el estado inmune del animal es fundamental en esto también, ¿no? Animales muy débiles, muy inmunodeprimidos, seguro que van a enfermar de forma grave. Las lesiones anatomopatológicas son muy parecidas a las que vimos en aves. La primera, inflamación y edema en la mucosa. Recuerden esa imagen, ese intestino abierto que estaba totalmente edematosa, esa mucosa inflamada, ¿no? Enteritis catarral hasta necrótica. Catarral dijimos que es cuando hay mucho líquido, necrótico cuando ya está todo necrosado, ¿no? La enteritis. Hemorragia, presencia de gran cantidad de sangre en el lumen del intestino. Hay engrosamiento de la mucosa, sí, por eso recordemos que el mismo intestino se engrosa en la parte que está afectada, está mucho más grueso. Bueno, hay inflamación de los ganglios y en general que lo que hay al final una destrucción de la mucosa entérica, ¿no? Se va destruyendo toda la mucosa del intestino por efecto de la gran multiplicación intracelular. No se olviden nunca cuando se formaban los esquizontes 1, 2, 3 y luego en la fase sexual también, ¿no? En la fase gametogónica. Todo es destrucción de epitelio, por eso que el daño es tan grande. Acá vemos una edema, aquí hay edema, hay presencia de sangre, ¿no? Acá también vemos un intestino, está totalmente congestionado ahí. Acá hay estrías hemorrágicas en un intestino muy dañado. Bueno, entonces esa es la característica principal. El diagnóstico, ¿cómo se diagnostica? Lo primero es clínico, ¿no? Por la famosa diarrea sanguinolenta, que en el campo, dijimos, le llamaban curso negro. El animal comienza a defecar prácticamente sangre al final y, bueno, tiene la parte posterior, ¿no? En la zona del ano, la parte del periné, los garrones, los corvejones, están impregnados de esa materia fecal muy acuosa, también se observa en el suelo. Por el recuento de los huevos con el método McMaster, las lesiones macroscópicas cuando hacemos un diagnóstico y las microscópicas, obviamente mirando al microscopio estos pequeños microorganismos que son los oquistes, ¿no? Ya lo vimos también los oquistes en aves, los oquistes de Himeria que se observan en un examen de materia fecal muy sencillo, puede ser un raspado o directamente la materia fecal, por flotación, cualquier método, son muy fáciles de observar, solamente que hay que observarlas con 40X, no con 10. Bueno, lo mismo, repetíamos el diagnóstico clínico por los síntomas, laboratorio haciendo el recuento y post-morte viendo las lesiones a nivel de mucosa intestinal y el raspado de esa mucosa, ¿no? Totalmente hemorrágica, congestionada, edematosa, inflamada. Es bastante sencillo y habría que, para hacer un diagnóstico diferencial, en realidad no hay mucho con qué diferenciar la coccidiosis porque es una de las pocas, o creo que la única diarrea ya hemorrágica de ese nivel que se produzca en rumiantes. Lo mismo en aves, ¿no? Esta es la cámara McMaster donde se hace el recuento de los huevos de parásitos y también sirve para los oquistes. Por eso en vez de HPG aquí se llama OPG. El otro es huevo por gramo, este es oquistes por gramo. El tratamiento tiene que hacerse tras que aparezcan los primeros síntomas, pero no se olviden que los síntomas aparecen cuando ya adentro hay una gran destrucción y es por eso que es muy difícil el tratamiento de esta coccidiosis clínico. ¿Por qué? Porque los síntomas de la enfermedad no aparecen hasta cuando el ciclo ya está totalmente avanzado. O sea, ya hay en realidad el parásito casi ha completado su ciclo en el cual recién aparecen los síntomas, que es la diarrea con sangre, ¿no? Pero obviamente hay que intentar hacer un tratamiento, el cual va a ser en base a todos estos productos. Tienen una gran cantidad de productos, sobre todo de lo más importante, los ionóforos, que hablábamos en aves también. Monensina, lazalocina, aracin, salinomicina, las quinolonas, que a veces cuesta un poquito conseguirlas, pero tenemos aquí a las de siempre, ¿no? La famosa sulfonamida o la sulfa, que esas obviamente son las que están siempre en la primera línea para hacer los tratamientos. Inclusive
Se habla de las tetraciclinas, que pueden saber quién no tiene una tetraciclina en el campo, o una sulfa. Entonces, bueno, agarran en la segunda generación en el esquizonte 2 o en la fase sexual, bueno, casi todo, ¿no? Algunos de estos lo agarran en la primera fase, ¿no? Pero estos sobre todo son muy preventivos, vamos a hablar del preventivo, pero bueno, ahí está la acción básicamente por la facilidad de conseguir a veces en el campo es prácticamente las sulfonamidas, las drogas más utilizadas. Se recomiendan todas, pero las más usadas, las más se encuentran son las sulfas, ¿no? Bueno, ahí tenemos todas estas sulfas que son las mismas clásicas que se usan en ave, las dosis son prácticamente las mismas. Eh, y aquí quiero darle un ejemplo. Hay muchas sulfas en el mercado. Inclusive hay sulfa con trimetopin que vienen combinadas y hay una gran cantidad de nombres comerciales. Hay Sulfingec, inclusive para humanos hay que en caso tengan de humano también sirve para un ternero, para un cordero, puede alcanzar todo esto que ahorita están muy de moda, ¿no? Una serie de productos en base a sulfa, pero para bovinos hay el curso negril que es más conocido, hay trisulfa, sulfingec, bueno, una serie de productos comerciales en base a sulfa. Generalmente casi todas las sulfas actúan bien. ¿Por qué el curso negril se hizo famoso? Porque en la Argentina alguien tuvo la habilidad de ponerle el mismo nombre con el que la gente lo conoce en el campo, ¿no? Si vas a ir a una veterinaria, alguien del campo a buscar algo para el curso negro, ¿qué va a comprar? Curso negril, ¿no? Le decís, tengo esta otra sulfa, a veces el ganadero no quiere, no, yo quiero el curso negril, dice, pero en realidad es lo mismo. ¿Mm? ¿Cuál es la composición? ¿Cuál fue la habilidad de por qué es tan bueno el curso negril? Porque combina una sulfa, ¿no? Sulfanilacetamida, más esto que es fundamental, la vitamina K. Todos ustedes saben para qué sirve la vitamina K, ¿no? Para la hemorragia. Entonces, como aquí tenemos una diarrea sanguinolenta, hay una acción combinada, ¿no? Entre la sulfa más la vitamina K. La sulfa va a matar las himerias, o sea, en el caso como merozoito, como esquizonte, como sea, lo va a ir matando. Pero la sulfa lo que va a hacer es frenar la hemorragia, es por eso que, como dicen, ¿no? El cursoneril es como un tapón, ¿no? Inyectas y a las cuantas horas ya para, porque no solamente mata al parásito, sino que frena la hemorragia. Entonces, obviamente no todo el mundo puede conseguir el curso negril, pero cada uno se puede fabricar su curso negril, ¿no? O sea, el concepto de que siempre debe ir junto una sulfa más vitamina K. Vitamina K la pueden comprar en cualquier farmacia, ¿no es cierto? Este, en cualquier farmacia una ampollita y vale muy, 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 muy barata. Entonces, si no tienen un producto así, ustedes mismos lo pueden fabricar. No necesitan fabricarlo, es aplicar una sulfa y aparte aplicar la vitamina K. Ese es el tratamiento base, sulfa más vitamina K. Y después, recuerden que se tiene que hacer el tratamiento colateral. Hay que salvar el daño colateral. ¿Cuál es el principal daño colateral por el cual se mueren? La deshidratación. Entonces se debe rehidratar y rehidratar no es darle agua, ¿no? Es darle un suero que tenga, ¿no? Aparte de los electrolitos sodio y potasio, ¿no? Ya, primero rehidratar. Segundo, el otro problema es la anemia, entonces se tendrá que dar un hematopoyético, ¿no? Que está en base a hierro más vitamina B12 y si pueden todo el complejo B para regularizar ese organismo. El tercero, tienen que ver si es que hay fiebre, porque puede haber fiebre, utilizar un antipirético como la dipirona. El cuarto vendría a ser eh, la restauración de ese epitelio. No se olviden que el epitelio ha sido totalmente destruido, entonces hay que pensar en vitamina A, D, E y también en vitamina C, ¿no? Que ayuda a proteger las mucosas, etcétera. Entonces, vamos a repetirlo. Entonces, primero, la sulfa, vitamina K, paramos la hemorragia, ¿no? A ver, sulfa para el parásito, vitamina K para la hemorragia, la rehidratación con electrolito, el hematopoyético para la anemia, ¿no? El hematopoyético estamos hablando de vitamina K más hierro, y ahí de ahí otras vitaminas más. Un antipirético y finalmente el restaurador de epitelio, que podrían ser las vitaminas A, D, E
y vitamina C. Entonces, todo ese tratamiento debe ser todo un paquete. De nada sirve si yo mato, mato las coccidias y paro la hemorragia, pero si no restauro esa deshidratación, el animal igual se va a morir de deshidratación o de anemia, le va a costar sanar más. Entonces, siempre el tratamiento debe ser integral. Bueno, acá está toda la posología este producto, como pueden haber muchos productos parecidos, solamente que este lo usé de ejemplo por esa efectividad que tiene, que es un producto que lo hicieron básicamente para controlar este tipo de diarrea, porque le aumentaron la vitamina K. Cualquier sulfa que ustedes encuentren, es cuestión de medicar bien, poner la dosis correcta y adicionar los otros complementos. La prevención y control para mí es usar algunas. Básicamente lo que hay que hacer es higiene, todo es higiene, se han dado cuenta toda la contaminación es por falta de higiene, pero bueno, usar drogas como que preventivos en el alimento, como la monensina, que se puede aplicar en el alimento como un preventivo en dosis más bajas, no se puede estar medicando toda la vida a los animales o hacerlo periódicamente. Eh, la higiene siempre es lo más importante, ¿no? Hacer que los animales estén en buen estado fisiológico para que tengan buena inmunidad, porque un animal que está en buenas condiciones inmunológicas a veces puede pasar la enfermedad sin desarrollar la forma clínica directamente en una subclínica. Y no se olviden que desarrollan inmunidad y lo que buscamos es que desarrollen inmunidad y queden inmunizados de por vida, ¿no? Entonces el estado fisiológico del animal es muy fundamental, ¿no? Y disminuir la humedad sobre todo, que es el amigo principal de este parásito. Que los animales jóvenes no sean introducidos en los lotes con animales adultos, sí, donde se hacen confinamientos y todas esas cosas, pero en una condición común, normal, es difícil separar las ovejas en las cabras, ¿no? En grupos es muy difícil, salvo que sean criaderos grandes. Los terneros recién destetados estar en lugares limpios, secos, mejor si son suplementados. Eh, el tema de mantener limpio, ¿no? Los bebederos, los comederos, que estén en altura, que no haya barro, que los pisos estén secos, que estén limpios. Y otras medidas adicionales como la cuarta, aquí viene a ser administración de la Salocid Monensin. Yo les decía, el uso de la monensina. La monensina en rumiantes es muy importante, ¿por qué? Porque aparte también actúa como un promotor de crecimiento. Se la utiliza mucho en bovinos, en confinamiento, como parte de un aditivo más en el premix que se prepara para hacer el alimento que se prepara en animales que están en confinamiento. Se utiliza bastante la monensina, que aparte es un promotor de crecimiento y les tiene a los animales bastante limpios con respecto a coccidiosis, que dijimos que en los confinamientos es donde pueden haber brotes graves de coccidiosis. Entonces, con una dosificación mínima, bueno, hay que seguir las indicaciones del fabricante, hay dosis curativa y dosis preventiva, usar la dosis preventiva para evitar algún problema de esto. Entonces, en eso se basa básicamente el control. En lugares secos es menos la presencia de coccidiosis que en lugares muy húmedos, ¿no? En animales criados muy hacinados o en lugares muy húmedos, como por ejemplo las zonas lecheras en Santa Cruz, por eso hay mucha coccidiosis en lechería, hay menos en ganado de carne, aunque aparecen sí, de vez en cuando aparecen casos así, ¿no? Pero básicamente ahí, ¿no? En ovinos y caprinos que los criamos en lugares muy pequeños, muy encerrados, ahí sí se producen estos cuadros. Concluyendo, decimos que es enzótica, la coccidiosis enzótica quiere decir que siempre está presente acá en nuestro medio, que es específica, o sea, no hay un género para todos, han visto que hay muchas especies, pero por si el bovino tendrá más de 10, los caprinos tienen unas 8, los ovinos tienen como 15, entonces tienen muchas especies, son específicas, pero igual afectan a todos. Los sistemas intensivos son un factor importante, ¿no? La humedad excesiva, hay que controlar la humedad, higiene y el espacio, que no sea muy reducido. La inmunosupresión, animales que no han consumido calostro, que están malnutridos, que tengan estrés por todas esas causas de estrés, de frío, llega un surazo o están en un ambiente sin techo, en los terneros, recién destetados, los terneros en lechería, son factores que lo inmunodeprimen, sobre todo el estrés. Y finalmente, hay que tener cuidado porque existe resistencia a las drogas. Si hacemos mal uso de las drogas, también a la larga las coccidias son muy buenas para desarrollar
resistencia a las drogas. Entonces, eso sería todo en cuanto a la coccidiosis tanto en bovinos, ovinos y caprinos y rumiantes en general.